alabar a Dios, dándole las gracias por su eterno amor. Te invitamos a disfrutar con tu familia, donde tú verás y escucharás la verdad de su palabra. Declaramos que tus ojos alumbrados están. Bienvenido a tu programa, renovando el entendimiento. Renovando el entendimiento. A todos nuestros amables televidentes en todas partes del país y fuera del país, también los saludamos en este día, confesando que esta palabra hará la obra. Dijo el profeta que su palabra no regresa vacía, sino que es enviada para cumplir un propósito. Una vez que cumple el propósito, regresa. Si no lo cumple, no regresa. Así que muy bien, amados reyes y reinas aquí localmente, vamos al tema de hoy. El tema de hoy es el poder de la palabra hablada. Hablamos del lenguaje de un rey de Dios, de un más que vencedor. Así es. Diga conmigo, yo soy más que vencedor. Yo soy un rey de Dios. Y como rey de Dios que soy, hablo como mi amado rey de reyes. Así, hablamos exactamente como Dios. Dios es rey, nosotros somos reyes. Él habló y con lo que Él habló hizo el mundo, el universo y todo lo que existe, dice Hebreos 1:3, subsisten con la palabra de su poder. Diga conmigo, hay poder en mis palabras, porque mis palabras son la palabra de Dios. Las de uno no sirven, las de uno no sirven, las de Dios son las buenas, pero ahora hay que hablarlas como Dios. Entonces Dios habló, hizo todo, ahora delegó eso en nosotros y comenzó con Adán. ¿Te recuerdas que Dios le dijo a Adán, como un ensayito, creo que fue? Venía Adán, le dice, y ponerles nombre a los animales, a ver cómo te va. Y empezó Adán a ponerles nombre, y dicen que los nombres que Adán le puso son los nombres que están. Empezó a delegar la palabra, empezó a hablar a Adán, y así fue con el trato, y ahora esa palabra está ya escrita y nos toca a nosotros hablarla. Y nosotros estamos firmes que esta palabra es poderosa, porque si funcionó en la boca de Dios, funciona también en la boca de nosotros, porque es exactamente la misma palabra. Por la palabra estamos sanos, por la palabra estamos prósperos, porque llamamos las cosas que no son como que se fuesen. Hay que hablar la palabra, hay que hablar la palabra, y la palabra entonces elimina todo miedo, todo temor, porque el poder está en nosotros. El poder está en nosotros. Eso trataré en este mensaje de hoy, de enseñar de que nosotros no vivimos por lo que hacemos, por lo que sentimos, por lo que oímos, sino que nosotros vivimos por lo que hablamos. Hay poder en la palabra hablada. La palabra no se puede estar en meditaciones permanentemente. La palabra se recibe, se cree y se habla. Se oye, se cree y se habla. Quiero hacer una introducción al tema hablando de lo siguiente. Vamos a ver nuestro primer versículo en Hebreos 7, del 11 al 12. Primer punto del estudio sería entender, número uno, que ya Dios hizo los cambios, tanto en su primera venida como en su segunda venida. No voy a entrar a hablar de las épocas de Dios, el trato de Dios con el hombre. Entender, número uno, que ya Dios hizo cambios cuando Él vino a este mundo, tanto en su primera venida y en la consumación de los siglos, en su segunda venida, cuando consumó todas las cosas y le dijo a Juan, escribe, hecho está, no hay más que hacer. Todo lo dejó Dios ahora para el disfrute pleno de nuestras vidas, para que disfrutamos a plenitud lo que ya Dios hizo hace 2000 años. Entender esto, pero usted me dirá, pero mire, hay un versículo que dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, que Él no cambia. Dios es espíritu y no cambia. El trato que Dios hizo con el hombre son los cambios. Él es el mismo.
Él es el mismo, porque por ahí puede decir alguien, no, pero mire, la Biblia dice que Él es el mismo y sigue siendo el mismo. Ahora, en el trato de Dios con los hombres, por el hombre, fíjese que, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículos 2 y 3 dice que la ley no pudo tratar con el hombre porque era débil. No en sí la ley, sino que la ley se volvió débil por la carne. ¿Por qué? Porque la carne es demasiado insuficiente para cumplirle a una ley poderosa. Entonces, por eso la ley nunca funcionó en el ser humano, porque la ley es muy poderosa y la carne es débil. Por lo tanto, nadie pudo cumplir la ley. Entonces, cuando Dios vio que nadie la pudo cumplir, vino Él en semejanza de carne, de sangre y de pecado para cumplirle la ley. Una vez que la cumple, esto es bien importante saberlo, lo quitó. No es que la dejó, porque entonces no tendría sentido que la cumple y siga. La cumple y le pone fin a la ley. Por eso Romanos 10:4 dice que el fin de la ley es Cristo. Entonces le dio cumplimiento a la ley para dejarnos ahora en esto. Hubo un cambio. Miremos este cambio que hizo Hebreos 7:11. Sí, pues, la perfección, oigan bien, fuera por el sacerdocio levítico, entre paréntesis dice, porque bajo él recibió el pueblo la ley, bajo el sacerdocio levítico. ¿Qué necesidad habría, pregunta, aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, no podía quedarse la misma ley. Necesario. Diga necesario. Necesario es que haya también cambio de ley. Por eso entonces lo explica en los versículos 13 y 14 que Cristo no vino de la... ¿Se recuerdan que eran 12 tribus? Los levitas eran los encargados del sacerdocio, levitas. Pero Jesús no viene de esa tribu. Dice que Jesús, en el versículo 13, dice que viene de otra tribu, que fue la tribu de Judá, de la cual nadie sirvió al altar. De Judá nadie sirvió, todos fueron levitas los que servían, pero Dios hizo un cambio para que Jesús fuera conforme al orden, no de Levítico, sino conforme al orden. Para eso vino Melquisedec, que era Dios mismo también, para que sirviera como una orden sacerdotal, la orden sacerdotal levítica y la orden sacerdotal de Melquisedec. Entonces Cristo no viene conforme los levitas, sino conforme la otra nueva orden, que es Melquisedec, de la tribu de Judá. Los levitas, ¿quiénes eran? Eran los hacedores de la ley, cumplidores de la ley. Ellos estaban en el templo, al principio fue el tabernáculo hecho por Moisés, y ahí oficiaban ellos el culto, los levitas. Ellos estaban para que se cumpliera la ley. Pero Judá no, la tribu Judá no estaba en eso. Ya la palabra Judá significa otra cosa, que era alabanza. Ya era una cosa diferente. Ya no era de hacer, sino de confesar. Y Dios dice, necesario es entonces que haya otro cambio. Si se cambió el sacerdocio, vamos también ahora a cambiar la ley. Entonces, ¿cuál ley quedó? Porque nadie puede estar sin ley. Siempre tiene que haber una ley. Pero ya no era la ley de las obras, sino la ley del Espíritu, que es la misma, la ley de la fe, es la misma. ¿Qué era la ley del Espíritu? La ley de la fe. La ley era de confesión, que ahora apliquémoslo ahora, porque eso es lo interesante para mí. Lo interesante para mí es sacar la Biblia para nosotros el diario de vivir hoy. Que es que usted ahora, un pastor, no ocupa, ni ningún director de ninguna iglesia, denominación, decirle a la gente, no haga esto, no vaya allá, las mujeres se ponen acá, los hombres acá, prohibidos los aritos, prohibidos los pantalones, prohibidos las chaquetas, los gorros, prohibidos de todo. Pero entonces ya en la ley del Espíritu, ya la persona no ocupa esos mandamientos exteriores para un comportamiento. Lo que la gente ocupa es
oír la palabra de los cumplimientos totales de Dios y que la ley se agarre de esa información para que sea la ley dentro de la persona que le indique a la persona qué es lo que debe y no debe de hacer. Vamos a perder el tiempo diciendo, hermano, no fumen, no beban, no bailen, no parrandeen, no chiveen. Usted no ocupa eso, usted ocupa la palabra. Y la palabra entre usted dice, lo forma usted, dice, hermano, no robe, que es pecado. Hermano, no haga esto. No, usted le enseñamos principios de Dios y usted dice, no me conviene, porque si me robo una libra de sal, me llevo todo San Lorenzo de sal, lo pierdo todo. Se vuelve un salinero y un salado. ¿No? Entonces eso, ahora esto, fíjese, el asunto ahora es que estamos tratando contra un sistema de 2000 años, de una información que se ha venido, y eso ha formado como lama, como algo impermeable que no deja. Y entonces ahora hacer ese cambio es lo importante. Entonces miramos este primer punto de que hizo esos cambios. Vamos a 2 Corintios 5:17 para que usted vea qué ocurrió allí. 2 Corintios, nuestro segundo versículo, a manera de introducción para entrar al tema. Miren lo que dice. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, dijo Pablo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo que pasa es que los hermanos piensan que las cosas viejas eran el cigarro, la mujeriada. No está hablando de eso. Esas cosas no son. Lo que habla ahí era de la ley. Las cosas viejas, el viejo pacto terminó. Hoy es una nueva creación. Una nueva creación significa una creación espiritual. Entonces, entender ahora los cambios que Dios vino a hacer. Cambió la ley, cambió el sacerdocio, hizo una nueva creación. Vamos a ver a Efesios capítulo 2, versículo 15. Sí. Entonces ya hay una nueva creación, porque ese fue el propósito de Dios, venir en Cristo para hacer este proyecto de una nueva creación, porque la vieja creación, la vieja naturaleza está habituado a la ley. Ahora la nueva creación es al Espíritu, donde ya no opera la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Mire Efesios 2, vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo, si podemos, leamos el 14 para ver qué tenemos en el 14. Vamos a ver. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Mire lo que abolió. Las enemistades. ¿En qué consistía eso? En la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Eso quedó abolido. A ver, la gente me dice, no critique, pero lo tengo que decirlo. Nuestros amados reyes adventistas del séptimo día quedó abolido, hermano. ¿Qué vamos a hacer? Sí, no se enojen, pero es que quedó abolido. La gente dice, entonces puedo robar, matar. No, porque hay una ley más poderosa que esa, la ley del Espíritu. Porque la gente eso dice primero. Entonces, si ya no hay más mandamientos y ya quedaron abolidos, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Si usted puede hacer lo que usted quiera, a ver qué tal le va. No mira que todo lo que siempre se cosecha. Entonces, lo que tiene que ser dirigido por la ley del Espíritu, y la ley del Espíritu no anda en eso. No anda en carne, pues, matando, robando, asesinando y haciendo un montón de cosas que no son. No son. Entonces, ¿qué pasó? Fíjense, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Fíjate el cambio que hay, un solo de ambos pueblos, los dos pueblos, israelitas, judíos y gentiles. Dios les quita las enemistades, porque había la ley, había enemistad porque los judíos no aceptaban a los gentiles. Los judíos, fíjate bien que para los judíos los gentiles eran perros. Era una abominación que un gentil entrara al lugar santo. Entonces había una enemistad que lo producía la misma ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Entonces Dios viene, quita esa pared. Esa pared. Esa pared. ¿Qué pasó con la pared? Sí, fue quitada.
La quitaron esa pared de intermedia de separación que estorbaba entre judíos y gentiles. Dios la elimina. ¿Qué era esa pared? La ley de los mandamientos expresada en ordenanza, para después Dios crear en sí un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Entonces la gente hoy, si no entiende este mensaje, mire cómo dice: no hay judíos ni gentiles. La gente dice: no, usted es judío, usted que es gentil. Es que no hay judíos ni gentiles. Dios abolió esos mandamientos, y en Colosenses 3:11 dice que en Cristo se hizo una nueva creación, de tal manera que no hay circuncisión ni incircuncisión, judíos y gentiles, bárbaros ni escitas, esclavos ni libres, varón ni hembra. Lo esclarece ya después Gálatas. No hay. Porque hay gente que dice: y allí en la iglesia ustedes pueden predicar las mujeres y las mujeres, porque la Biblia dice: no, que no hay sexo. No hay en Cristo es espíritu, es espiritual. Que la mujer no debe predicar, que la mujer no debe dar ropa de varón, que no. Entonces todas esas cosas viejas pasaron. La nueva creación es totalmente espiritual. Vamos a ver otra cosa nueva, otro cambio que Dios hizo. Apocalipsis 21. Vamos a leer del versículo 1. Apocalipsis 21, 1 al 3. Vamos a ver aquí unas cositas bien interesantes, rápidamente nada más, porque estos temas son temas muy aparte, que de repente en los talleres, como dice Nelson, vamos a tener más. Cuando Dios le muestra la visión a Juan, porque es una visión, dice: y yo vi, visión, un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más, la muchedumbre de la gente. Y yo, Juan, vi. Entonces, ¿qué hay de nuevo? Cielos nuevos y tierra nueva. ¿Que vienen cielos nuevos y tierra nueva? No, ya están los cielos nuevos y la tierra nueva. Cielos nuevos y tierra nueva, ya está. ¿Qué eran cielos nuevos y tierra nueva? El nuevo orden espiritual de Dios. Que Dios no está tratando con un sacerdocio terrenal, con hombres naturales, con leyes naturales, sino que ahora eran espirituales. El gobierno del Espíritu. Por eso Romanos capítulo 7 dice el apóstol Pablo que ahora estamos bajo el régimen. ¿Qué es régimen? Un estado de gobierno. Un régimen nuevo. Lo nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra, que es Moisés. La letra mata y el Espíritu vivifica. Y yo, Juan, vi, ¿qué otra cosa? La santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? Diga nueva. Y aquí estamos nuevos, aquí estamos estrenando, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. La nueva Jerusalén. ¿Cómo la ve Juan? Descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa. Diga esposa. Porque la gente está esperando la boda ¿de quién? Cordero. Entonces se da cuenta lo importante de esto, que hay que actualizarnos. Hay que actualizarnos. Nosotros, la Biblia es la Biblia, pero estamos bajo el régimen viejo de la letra. La gente está esperando las bodas y que del Cordero. Cuando el Cordero murió, y ahora Él es Dios sobre todas las cosas, no hay Cordero, no existen Corderos. El Cordero fue el simbolismo de Él. Que la novia, y dijo un predicador allá, que nosotros los pastores no somos la novia, la iglesia es la novia. Nosotros los presbíteros, los pastores, los apóstoles, los profetas, no somos la esposa ni la novia. ¿Y ustedes quiénes son? Como Juan el Bautista, somos el amigo del novio. Saque usted cómo sacan conteo, cosas fuera de todo lo que está, ¿no? Amigos. Que esto también ya se llevó a cabo. La esposa, ya está el matrimonio realizado. Israel fue la esposa, pero le fue infiel. ¿Te acuerdas que la trata como la gran ramera? La gran ramera, y tenemos que hacer un paréntesis también, que la gente cuando le leen la letra dice, la gran ramera, la católica. No está hablando de la católica no existía. Está hablando de la Jerusalén, que fue infiel y que estuvo en fornicación, que le llama a la idolatría. Fornicación es idolatría, que fornicaba con los reyes de la tierra. Y entonces esa es la gran ramera. Y entonces Dios vino
y eliminó judíos y gentiles y hizo uno solo y obtuvo el matrimonio, de tal manera que ya no hay denominaciones, no hay barreras. Los gobiernos, como siguen bajo el esquema viejo, tienen fronteras. Hay una frontera allí que hay que sacar una visa. Eso existe, pero llegará el momento, escuche eso, que dejará eso de ser. Cuando los gobiernos entren en este conocimiento de los cumplimientos totales de Dios, se van a fronteras. Y cuando se vayan a fronteras, nadie va a querer irse a ningún lado porque no hay ley. ¿Por qué la gente quiere irse mojada y irse a otros países? Porque hay una ley que dice, usted no puede viajar por esto y esto. Ay, pero yo quiero viajar. ¿Por qué quiere viajar? Porque hay una ley. El día que quiten la ley del viaje, dice, ay, ¿para qué voy a viajar? Desde que estoy bien. Así trabaja el ser humano. Ahí trabaja el ser humano. Con leyes. Y la ley impulsa al deseo de la desobediencia. Mantén el principio de Adán siempre. Prohibido comer de aquel árbol. ¿Para qué le dijeron eso? No vio ninguno nuevo para ese. Lo prohibido es tentación. Mire que los solteros ni novia tienen. Se casan y aparece un montón de muchachas detrás de él. ¿Para qué se casan? Es que la tentación ahí trabaja al revés. Así es. Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y entonces en el versículo 3 dice, y oí una gran voz en el cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el Dios mismo estará con ellos como su Dios. Fíjate que está hablando cielos nuevos, tierra nueva, hay una nueva Jerusalén, y hay un nuevo tabernáculo de Dios. Todo es nuevo. Esta es a manera de introducción al tema, que Dios hizo los cambios pertinentes para que ahora en el Espíritu el pueblo de Dios disfrutara que ya Dios no habita en templos hechos por manos humanas. No habita por manos humanas. Hechos 17:11. No habita por Él no está allí. Él habita en el nuevo templo. ¿El nuevo templo quién es? No somos nosotros. Ahí habita Dios, en el nuevo templo que somos nosotros. O sea que usted vaya, por eso se recuerda lo que le dijo Jesús a la samaritana. La samaritana estaba hablando con Jesús, que es un judío. Y ustedes los judíos dicen que hay que adorar a Dios en el templo. Y nosotros decimos que en el monte. ¿Dónde es ahora la adoración? Mujer dice, créeme, la hora viene. Y la hora es ya. Que ni en el monte, ni en el templo. ¿Y dónde entonces? Ahí está la gran pregunta. ¿Y a dónde? Dios dice, hay que adorarlo ahora en espíritu y en verdad. ¿A dónde? Donde esté. Usted, ahí está Dios. Adorarlo en espíritu y en verdad, con la palabra y la confesión. Dios está donde usted está. Está allá en la carretera. Donde usted esté, ahí está Dios. ¿Y dónde está usted? Usted está en el cielo, porque el cielo y Dios es lo mismo. Y está allí, porque Dios ya no tiene un lugar. Aquí en este monte, aquí siento la presencia de Dios. Aquí en este lugar, aquí este rinconcito donde yo siento más a Dios. Váyase para allá, véngase para acá. El templo es usted. Entonces, esto es lo nuevo. Ahora, el asunto ahora es entender que ya Dios hizo los cambios. Ahora entremos nosotros, y entramos ahora a nuestro segundo punto de estudio, que es el punto centrífugo, la parte principal. Ahora te toca a ti y a mí, como rey de Dios, hacer los cambios necesarios. Tiene que hacer cambios, usted tiene que hacerlo, ya Dios no, porque ya Dios le dijo, ahora tenemos que hacerlo. Quiero hablar de tres cosas. Número uno, primer cambio que tenemos que hacer es atender bien las cosas que oímos. Lo primero es el oído, porque tal es usted conforme lo que usted oye. Lo que usted ha oído en el pasado, eso se almacena en usted y eso es lo que usted cree que es. Entonces venimos aquí, vamos a verlo. 2 Timoteo capítulo 4 versículo 13.
Primer punto. Fíjate que cuando estuvo el Señor acá, que les hablaba en parábolas, allá en Marcos 4:33, dice, con muchas palabras como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. O sea que hay una medida en el oír, conforme a la medida. Por ejemplo, cuando yo hablo y ustedes hablan, o le hablan a algún familiar, a algún amigo de estas palabras, inmediatamente hay una reacción. Dice, pero no puede ser así, porque hay una medida en el oído de él del pasado. No, pero mire. Y entonces de ahí le dicen, hermano, aquí mire, tengan cuidado, porque la Biblia dice que en los postreros días vendrán falsos profetas, y entonces ellos piensan que los falsos somos nosotros que estamos diciendo otras cosas que no son. Porque el oído de ellos está habituado a lo que se enseñó en el pasado. Entonces el Señor les hablaba, dice, el Señor les hablaba conforme a lo que ellos podían oír. Por eso está lleno, todos los libros biográficos, Mateo, Marco, Lucas y Juan, está lleno de palabras como estas que decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Y Juan así le dijo a las 7 iglesias del Asia Menor. Así les dijo él, ¿va? Los que podían, de oídos, con lo que pueden oír, oigan, conforme una medida y una medida. Lo que el Espíritu dice a la iglesia. Jesús decía, el que tiene oídos para oír, oiga. A veces tienen oídos y no se oye, porque hay un taponcito religioso ahí que no permite que se... Recuerden cuando Jesús vino, estaba todo el fariseísmo, estaba todo el grupo religioso y estaban ataponados. Ellos oían solo la cátedra de Moisés, pero cuando Jesús comenzó a hacer los cambios, Moisés dijo, mas yo digo ahora. Se ve un cambio. Moisés dice esto, yo digo. Entonces cuando encontramos personas dicen, no, es que la Biblia dice esto y es prohibido esto y esto. Pero cuando Jesús vino, dice, Moisés dice, pero yo les digo esto también, esto. Se parecía en nada. Venía a hacer cambio. Entonces les hablaba conforme a lo que ellos podían oír. Pablo dice esto, hay que oír bien. Esto es las personas que están oyendo la sana doctrina. Dice 1 Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo, Pablo les dice, cuando no sufrirán la sana doctrina. Porque Pablo profetizó en Hechos, que dijo él, en Hechos 20, cuando él dijo, porque después de mi partida, cuando yo partida es cuando iba a morir él, después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y aún de vosotros mismos se levantarán este tipo de hombres y arrastrarán tras sí al rebaño, el cual Cristo pagó con su propia sangre, el gran pastor de las ovejas. Entonces vendrá tiempo, dijo Pablo, cuando no sufrirán la sana doctrina, la que él trajo, la que Dios le dio a Pablo, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, conforme a que a la palabra, no, a sus propias concupiscencias. A sus propias, se amontonarán. ¿Por qué? Porque hay comezón de oír la palabra. A la gente le encanta la palabra. Entonces viene este montón de maestros y aprovechan la comezón de oír. La gente quiere oír, entonces se meten un montón de personas conforme a sus propias concupiscencias. Y apartan, y apartarán de la verdad. Y apartarán de la verdad, ¿el qué? El oído. ¿Y a dónde se volverán? A las fábulas. ¿Qué son fábulas? Entonces comienzan con los cuentos de la historia. Y entonces aquí tratamos de hablar bastante versículos, porque lo que queremos es que usted se llene de versículos, de Biblia. Pero si aquí yo me pongo a contar, mire, la historia allá, que cuando estaba chiquito y que esto me pasó, y que por aquí, que por acá, que allá, y que vieran, y un cuento. Entonces, véngase el otro domingo, hermano, porque tenemos el siguiente cuento. Entonces, así, entonces cuento. Entonces, usted le pregunta, ¿cuántos años tiene con gracia? Tengo 5 años, 10 años. ¿Y qué ha aprendido, hermano? Mira lo que ha aprendido. Ni se imagina, ni usted tampoco se imagina. Dígame qué aprendió. Lo mismo. El mismo. ¿Qué es lo que está aprendiendo todos los domingos? Cuento, fábula. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacen las fábulas? Que apartan de la verdad el oído. Cuando se habla la verdad, no pueden recibir la verdad porque la fábula la tiene adentro.
Y entonces dice, no, es que la fábula es poderosa, yo creo en la fábula. Yo creo, o sea, tiene usted la palabra de Dios. Y viene alguien y profetiza algo, que viene una cosa para un desastre, que Honduras, que por acá, que viene un fenómeno, que el terremoto, y comienza la gente a pensar en eso, y entonces se van de la verdad a escuchar. ¿Qué dijo el hombre? ¿Qué dice? No, hermano, dice un hombre ahí que ahora viene, así como están los tiempos, si usted no quiere echar tierra de muerto ahí a la orilla de la casa, usted va a sentir, y ustedes comienzan con cosas así. Entonces la gente eso sí lo cree. ¿Sí? Porque tienen comezón de oír la verdad. Pero cuando viene alguien así, lo creen fácilmente. Lo creen, oír bien. Vamos a Hebreos 5:11. Pablo el escritor de los Hebreos, hace un llamado a no ser tardos en el oír. Hay que oír bien, hay que oír qué es lo que está hablando. ¿Qué habla en el ministerio? Fábulas. ¿Qué están hablando allí? Genealogías interminables. ¿Qué están hablando allí? Entonces usted tiene que oír bien, porque cosas que no edifican, cosas que no le ayudan, como dice Pablo, genealogías interminables, sacar que usted viene de usted de dónde viene, usted el apellido suyo fulano de tal, usted viene de la tribu tal, de allá, usted pertenece a tal lugar, y usted por ahí le saca una genealogía, y lo que acarrea son disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Así es. Mira lo que dice, le dijo el escritor a los hebreos. Acerca de esto, de lo que él venía hablando de la palabra, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué se volvió difícil de explicar? Por cuanto os habéis hecho tardos para el oír. ¿Qué lo hizo tardo en el oír a las personas? ¿Por qué no atienden eso de la verdad de Dios? ¿Por qué se volvieron tardos? Porque ellos venían arrastrando todo el judaísmo. Están hablando los hebreos. Es lo mismo. El judaísmo. Entonces tenía eso. Y entonces Pablo dice, después de tanto tiempo, hay mucho tiempo, y se ha vuelto difícil de explicar esto, porque el oído de usted está tardado en asimilar, cuesta. Usted sabe que a nosotros nos cuesta, porque el ser humano recibe más o menos de una exposición un 15, 16%. 16% se recibe, hay que volver a oír, y el oído es bien tardado en asimilar. Hay que estar uno, por eso Pablo decía, para mí no es molesto escribirle las mismas cosas, pero para vosotros es seguro. Hay una tardanza en el oír. Entonces, ¿cómo tenemos que oír? Vamos a Romanos 10:17, vamos a ver 3 versículos rápidamente aquí. Estamos en el primer punto de este encasillado, que es el oír. El oír. Lo primero de nosotros, el primer cambio tenemos que hacer es en el oír. Prestar los oídos, hay que atender qué estamos oyendo. ¿Qué estamos oyendo? Si usted se llena de mucho noticiero y que lo cubren por todos lados, ese oído, cuídelo. Es lo más importante de todo su cuerpo, el oído, cuídelo. Porque el oído almacena la información en el entendimiento, y después en el entendimiento se llena, y de la abundancia del corazón habla la boca. Y si su entendimiento está lleno de palabras que no son las de Dios, usted va a hablar esas palabras, y esas palabras no le edificarán en nada a su vida, no ayudan en nada. Vamos a ver lo que dice la palabra, Romanos 10:17. Este versículo vamos a adelantarlo ya para verlo, lo que dice. Romanos capítulo 10. Versículo 17. Así que la fe, la gente dice la fe viene, dice. No, la fe no dice que viene. Así que la fe es, estamos usando la versión siempre Reina Valera del 1960. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Fíjese bien, la fe se activa ¿por dónde? Por el oír. ¿El oír qué? La palabra. Cuando Pablo habla de la palabra de Dios, la de él, no está haciendo caso de lo que se habló en la ley, en el viejo pacto. El viejo pacto nunca activó la ley, la fe, activó la ley de las obras. Porque el viejo pacto es pura obra, pura obra. La palabra de Dios que Pablo habla, es bien interesante este versículo. La palabra de Dios que Pablo habla es la palabra de fe, la palabra de gracia que no lleva ninguna obra, es la que activa
es la que activa la fe que es por el oír. La fe no viene, la fe es un don de Dios que está en todos nosotros. La fe usted la tiene. Todos tenemos la fe de Dios. Esa medida de fe que Dios repartió a cada uno como Él quiso, todos lo tenemos. Pero ahí está dormidita. Por eso Pablo tuvo que decirle a la iglesia de los efesianos: despiértense ustedes que duermen, tienen dormida la fe, no están activados. Con la fe, y uno anda haciendo un montón de cosas fuera de lo que es la fe, extraviado de la fe. Porque las fábulas, los cuentos extravían a las personas de la fe. La avaricia extravía a las personas de la fe. La tradición y las costumbres extravían a la gente de la fe. La fe es activada por el oír. Oiga bien, el oír. Diga oír. Lo primero es el oído. Oír bien. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Por eso Pablo les dijo a los galatianos, miren lo que es la pregunta que les hace ahí en el capítulo 3, versículo 2, Gálatas 3:2. Miren la pregunta que les hace. Gálatas 3:2. Estos cambios hay que hacerlos urgentemente. Atendamos bien el oído. ¿Qué estamos oyendo? ¿Qué estamos oyendo? ¿Qué estamos oyendo? La pregunta que le hace en 3:2. Esto solo quiero saber de vosotros, galatianos. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley? Porque estaba en vigencia. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? De ahí los trata de necios. Necios soy. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora andas acabando en las obras de la carne, las obras de la ley. Mire también hace ahí en el capítulo 3, en el versículo 5. Allá, abajito, ahí sigamos allá. En el 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Las maravillas de Dios, lo precioso de Dios, ¿se hacen por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué dice usted? Por el oír con fe. Cuando se oye la palabra oír con fe, ¿qué está haciendo? Oír con fe. La palabra, de ahí aparece la palabra confesar. Confesar es una palabra compuesta, es hablar con fe. Confesar, editar la fe. Confesión. Dios le dijo eso. Ahora, una vez, ese es el primer punto del cambio que tenemos que hacer: oír con fe, oír la palabra de Dios, la palabra revelada. Esa es la que produce cambio, la otra no. La letra mata. Es la oír con fe la palabra de Dios. 1. Número 2. Segundo cambio, que eso lo va produciendo el mismo oír. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 23. Número 2 del estudio es que ahora tenemos nosotros que producir otro cambio. Mira el cambio. 4:23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vamos a ver esta palabra espíritu de vuestra mente. Y luego dice: y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, renovar, un cambio es renovar. Fíjense bien la terminología que Dios usa. Mira la terminología que Dios usa. Dice: y renovaos. ¿Quién tiene que hacer eso? ¿Dios o usted? Eso no es de Dios. Dios no tiene que hacer eso. Yo tengo que prestar mis oídos a oír con fe para que la palabra produzca maravillas en mi vida. El oír con fe. Número 2, ahora tengo que renovar el entendimiento. Yo tengo que renovar. Nadie tiene que hacerlo por mí. Si aquel se renueva, le va a ir bien. Y yo tengo que hacer lo mismo, renovar. Mire que ese espíritu que es. Vamos a Romanos 12, versículo 2. Romanos 12:2. Mire cómo dice Pablo: no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo, a la vida de este siglo, a la vida de este mundo, a como sigue la corriente de este mundo. ¿De dónde salen los dichos aquellos? Donde va gente. O sea, no sigas a gente donde va toda la gente. Atiende bien. ¿Qué hay que hacer, Pablo? Sino el giro. Ahí está el giro. Sí, no sigo allá.
van para allá, van. No, que vayan aquellos. Yo ahora qué tengo que hacer, sino transformaos. Esta es la verdadera transformación. La gente pensaba que era de un cuerpo para andar pasando paredes. No, sino transformaos. La transformación es donde, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Fíjense bien que en Efesios 4:23 dice Pablo, así que renovaos en el espíritu de vuestra mente. Espíritu de la mente es el entendimiento de la mente. Así es. Entendimiento de la mente. No la mente no cambia, esa es la misma. Lo que cambia es lo que está dentro de la mente, que es el entendimiento o el espíritu de esa mente, que es el entendimiento, para poder comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, segundo cambio. ¿Cuál es el segundo cambio? Renovación. ¿Cómo lo logro? Transformándome. ¿El qué? El entendimiento. ¿Cómo logro eso? A través del oído. Yo oigo y comienzo a recibir una información que no estaba en mi entendimiento, porque por eso que dice renovado. La palabra renovar es volver a donde, al origen, al principio, donde Dios hizo todo. ¿Qué es eso? Significa que la mente de Dios, que ya la tengo yo, ahora tiene que ser activada. Así es. Toda información que no viene de parte de Dios, eso hay que hacer como hizo el gran apóstol Pablo. Todo lo que mis oídos le prestaron atención a mi maestro Gamaliel, que era el gran maestro del judaísmo, toda esa información que yo le oía a mi maestro, la agarro y la tiro al cesto de la basura. Ay, pero es el gran Gamaliel, gran instrucción. Sí, era buena para aquel tiempo. Pero ahora Dios le da a Pablo otra información que es mucho más excelente que la información del judaísmo, que es la información de la gracia de Dios. Donde Pablo se queda mejor con esto y todo lo que él aprendió lo tira por basura porque no le sirvió para nada. Esas declaraciones contundentes, como el apóstol Pablo, tienen que ser necesariamente obligadas en nuestra vida. Nuestra vida está obligada a echar todo a la basura y quedarnos con este conocimiento. Y no puede mezclarlo tampoco, porque esto no liga, no mezcla. Esto es como aceite y agua. Por más que lo revoltee usted y le ponga una licuadora a que mezcle el agua con el aceite, siempre queda separado eso, no mezcla. Viejo pacto con la gracia nunca mezcló. La ley de las obras con la ley de la fe nunca mezcló. Son cosas totalmente diferentes. Entonces hay que sacar todo eso, y eso está en mí, eso tengo que hacerlo yo. Mi esposa es mi esposa y mis hijos son mis hijos. Si ellos lo hacen y yo no lo hago, yo quedo cabal. No hay prosperidad en mi vida. Por eso yo, cuando comencé a reflexionar, dije, ¿pero qué pasa? Han pasado ya muchos años y muchos años después de que entró la primera religión, después entró Martín Lutero, 500 años, y vemos la misma situación, y a veces un poquito más para bajito, más degradante, más degradado. La mercadería entró a las denominaciones, de hecho, demasiada mercadería. Que hay pastores que han sido acusados hasta de corrupción y de narcotráfico también, por las mansiones que ellos tienen y todo lo que tienen, porque se desviaron totalmente de la verdad. Porque se mantienen cosas que no tienen que estar ya. Y esos cambios tengo que llevarlos yo a cabo si yo quiero ver la prosperidad genuina de Dios. Es mejor la de Dios. Por eso hay un proverbio que dice que las riquezas apresuradamente, dice, no sirven. Cuando usted ve una persona que de la noche a la mañana anda con un carrazo así, ¿y esto qué le pasó? Esas prosperidades no sirven, no son de Dios. Dice la palabra. La de genuina de Dios viene así, al paso de Dios, ejercitándome y Dios moldeando y vamos. Nadie puede ser enriquecido de la noche a la mañana. Y se gana la loto. Mire, hay una señora que ganó la loto, ella quedó más pobre que antes, porque como lo que no le cuesta. Entonces los dichos ahí salen de esas cosas que se van dando, porque esos dineros, no, pero yo soy millonario de la noche a la mañana. No, esos dineros no sirven, no rinden, viera que no rinden. Pero el salario suyo, cuando lo gana, viera cómo rinde. Y cuando uno siembra más cosecha, y parece que más, el hule se estira más.
y más, y siempre hay provisión, y siempre hay comidita. Y mejor andar así uno, y los días son largos, y Dios lo prospera, y hay abundancia de días, y en sanidad y prosperidad. Mire entonces cómo, esos dos puntos. Primer cambio, el oír. Atención con el oído. Oigamos bien. El oír con fe, la palabra. Número 2, eso viene automáticamente a producir esa información que estamos escuchando, inmediatamente produce un cambio en el entendimiento de la mente. Y el tercer cambio, que es aquí el punto de nuestro estudio, el tercer cambio que se produce también casi automático es la manera de hablar. ¿Por qué? Porque de la abundancia del entendimiento, del corazón, habla la boca. Entonces aquí viene, oigo bien, primer punto, oír bien, sube esa información a mi entendimiento y de aquí baja a mi boca. Por eso Pablo decía en Romanos 10:9, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. La gente cuando habla de corazón siempre se toca este, pero este parece que queda más largo que este chiquito, no sé, de ajeno. Y además también el corazón, usted sabe que el corazón es un órgano del cuerpo que tiene su función. Ahí no hay pensamientos, ni razonamientos, ni amor, ni odio. Ahí no hay nada de amor ni odio. El corazón no ama, ni odia. Acá en la mente donde está, en el entendimiento. Aquí donde hay odio y rencor. Odio, amor y odio. Y dicen que están cerquita. El amor y el odio está cerca. Te he oído decir que entre el amor y el odio no hay muy... Es una a la vuelta ahí. ¿Y usted sabe por qué? Porque el amor es del espíritu y el odio es de la parte almática, y andan cerca. Entre el amor y el odio. Hay gente que amaba y a ratito dice, ya no, te odio con todas las fuerzas. Y con las mismas fuerzas que le dijo que lo amaba, te amo con todas mis fuerzas de mi corazón. Después te odio con las mismas fuerzas. Sí, un odio feo, horrible, hasta ganas de hacer cosas incorrectas. Porque cerca de ti está. Eso viven allí. Fíjense bien esta declaración interesante. Mateo 4:4. Mire, estas palabras son del Señor. Las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo dice. Bien interesante esto que vamos a ver ahora. Mire cómo dice. Mateo capítulo 4, versículo 4. Y él respondió y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Mire qué lindas palabras estas. Atiéndalas bien. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escuche esto. No solo de pan vivirá el hombre. ¿De qué entonces va a vivir el hombre si no solo es de pan? Sino diga toda. Cuando hablamos de toda palabra es la abundancia de la palabra. Toda palabra, no un poquito, toda la palabra. Hay que decir toda la abundancia de la palabra que sale de la boca de Dios. Ahora escuche esto. De la boca de Dios salió hace 2000 años. Y ya no está saliendo palabra de Dios por la boca. Ahora, para que esa palabra funcione, ¿de dónde tiene que salir ahora? Diga, mi boca. Es de la suya ahora. Ahora yo estoy llamado a hablar la palabra. Entonces cuando hablamos la palabra de Dios, le estamos dando el uso correcto a nuestra boca. ¿Y qué va a pasar? Pronto, sí, vamos a ver los resultados. Diga, lo recibo. Dios habló, ahora a mí me toca que hablar. ¿Y hablar qué? La palabra de Dios. Y como en Dios, cuando habló, produjo resultados, entonces yo recibo exactamente los mismos resultados cuando yo hablo la palabra de Dios. Usted se da cuenta entonces por qué es tan importante oír bien, oír la palabra, para que la almacene en su entendimiento y hable la palabra de Dios, para que tenga excelentes resultados. Por eso quiero decir, ¿por qué será que está fallando aquí tantos años que la gente se vuelve religiosa y religiosa y no hay cambio? Estamos fallando en la palabra. No está saliendo la palabra de Dios por nuestras bocas. No está saliendo. Entonces, cuando actuamos por nuestra propia cuenta y hacemos nuestras propias obras, con nuestra lógica, con nuestras teorías, lo que estamos haciendo bien es estorbando la obra del Espíritu en nuestra vida, que Dios quiere que hace tiempos
el género carne, la humanidad, fuera diferente. Hace años, miles de años. Y lo que hacemos es que cuando hablamos palabras ociosas, lo que hacemos es que contristamos al espíritu. Usted sabe que las palabras contristan al espíritu. Y usted ha sentido eso en su interior. Cuando usted habla lo incorrecto. Y una mentirita, usted no crea esas blancas, uno lo contrista. Y hay mentiras blancas, pues. Y negras, o son de colores las mentiras. No, esta es una mentirita que la podemos hablar, una mentirita. Pero mentira es mentira. Y cuando mentimos, y usted está atento a la palabra. Ahora, si usted no está atento a la palabra de Dios y no tiene información de la palabra, usted es el mentiroso y hasta usted mismo se cree las mentiras. Usted sabe que en la boca es mentirosa, hasta la verdad se hace dudosa. Sí, porque usted habla y habla y al final se termina creyendo tanto que miente que después no sabe qué es lo que dijo. Y el problema de la mentira es que una mentira trae otra mentira, porque hay que tapar la primera mentira y hay que volver otra mentira, y para tapar esa otra hay que volver, y se hace una cadena de mentiras y al final terminan descubriéndolo, porque una mentira no se puede sostener. No se puede sostener. Cuando usted habla la verdad, siempre esa verdad la sostiene porque es la verdad la que dijo. Y una mentira no, porque es una cadena que se vuelve. Y al final dije, ¿qué fue lo que le dije? Hay que andar una grabadorcita allá para ver. Esta mentira le eché la vez pasada. Tengo que grabar ahí en voz el celular. Dice, estas mentiras para siempre mantenerme la mentira. Y no se puede. No se puede. Por eso es que la verdad. Y duele a veces. A veces se siente pesadito la verdad. Pero conoceréis la verdad. Produce libertad. Usted va a estar libre. Usted es correcto en lo que habla. Aunque no se pudo decir, sintió que tal vez maltrató, pero la verdad es la verdad. Entonces el espíritu se contrista y usted se siente mal. No anda bien. Cuando se hablan palabras que son incorrectas, que no son de Dios, no se habla. Entonces Dios estableció que era por fe. La palabra es por fe. Por eso dice, vamos a ver esta primera parte de Romanos 10:9. Romanos capítulo 10, versículo 9. Dios estableció que era por fe. Y si es por fe, es por confesión, por boca. Porque la fe, ¿cómo sabes la fe? La fe tiene que ser activa por la confesión. ¿Cómo dice? Más que dice, pregunta, cerca de ti está la palabra. ¿Dónde? En tu boca. Está cerca. Cerca de ti está. ¿Dónde? En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que predicar es hablar. Que hablamos. Esta es la palabra de fe que hablamos. Cerca de ti está. ¿Dónde? En tu boca y en tu corazón. ¿Cuándo se habla palabra de fe? Cuando en el corazón tenemos la información de Dios y hablamos esa palabra. Por eso él dijo en el capítulo 1, versículo 17. Miren cómo dice. Ahí Romanos, siempre a los Romanos, capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio, dijo el apóstol, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. ¿Qué quedó escrito? El justo por la fe vivirá. Fíjate que esta palabra hay una vez ahí que lo lleva a la concordancia uno, fue una declaración del profeta Habacuc, que dijo Habacuc, mas el justo por su fe vivirá. Porque en el Viejo Testamento la gente vivía por lo de ellos, por la fe de ellos. Yo creo en esto, y era una fe muy, muy específica. Pero cuando Cristo viene, muere, da el don de la fe que todos lo tienen. Entonces, más el justo ya no vive por sino que por la. El justo por la fe. ¿La fe de quién? La fe de Dios. Entonces, fe es una confesión que usted está haciendo permanentemente para poder vivir, para que la justicia de Dios se manifieste. ¿Se manifiesta qué? En la confesión. La confesión, Dios hizo salvos a los del primer siglo a través de la fe, la confesión, y ahora la misma confesión es la que nos sigue salvando, no de la salvación del Espíritu, ni del judaísmo, ni del año 70, sino de nuestros propios problemas. Así es, de nuestra vida diaria. La fe te salva de tus problemas diarios, que uno mismo se enreda, pero cuando usted mantiene la fe y la confesión, cuando dice, Señor, ¿a qué hora yo hice esta cosa?
maltrato, me fue mal acá, pero yo digo ahora, y comienza usted a hablar, ¿qué? Palabra de fe. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que hablamos. ¿Qué es palabra de fe? La palabra de Dios, que salió de la boca de Dios, ahora sale por mi boca. Y ahora tengo que hablar la palabra. Señor, me corrijo en esto y esto, y esta es la palabra que yo voy a hablar de aquí en adelante. Y empezar a hacer un lado lo negativo. Que como tenemos tanta información del negativismo de este mundo, que no puedo, que no sirvo, que de esta no salgo, que quién sabe, que de aquí en adelante, y no sé, y uno comienza a sacar cosas que pasaron de los hechos que hizo, que cometimos. Todos cometemos errores y seguiremos cometiendo errores hasta que nos vayamos allá al lugar de descanso del cementerio. Entonces están los errores, pero los errores también ahora hay que acompañarlos con las palabras de fe, de empezar a corregir. Señor, lo que hice, lo hice ya, y no se atormente por lo que hizo. Pablo dice, yo de nada tengo mala conciencia. Y mire quién fue Pablito de Tarso en aquel tiempo. Hizo un montón de cositas, pero ahora cuando recibió las palabras de aquí en adelante, me extiendo hacia adelante ahora. Lo pasado, pasado. Ya lo pasado. Llevo 2 ya. Entonces, ya lo pasado pasó, ¿eh? Pasado pasó. Ahora, vamos ahora de nuevo, nueva creación. La nueva creación implica una nueva confesión del Espíritu, de las palabras. Anulo la confesión. Si hoy en la mañana habló mal, anule esa confesión. Diga, no tuve que haber hablado así. Porque uno siempre está hablando que de esta no salgo, que no sirvo, que ¿cómo voy a pagar esta deuda? Porque usted se lo está viendo en las obras de la ley, la carne es suya. Y usted en carne no puede nada. Porque es lo que pasa, que el error de uno pensaba que uno en carne podía un montón de cosas. Yo me las poloineaba. Yo era bueno en esto. Era pasado, eso no sirve. Terminó. Ahora entramos a lo nuevo del Espíritu. Y ahora ¿qué decimos? Esto en carne no lo hago. Pero la palabra dice que allá en Filipenses 4:13, ¿lo sabe de memoria? Yo todo lo puedo. Todo lo puedo. Diga, todo lo puedo. Todo lo puedo. Entonces, sí puedo hacer esto. Que salgo de esta jarana. Salgo de la jarana. Ve, gracias a Dios que aquí nadie le diga a nadie, porque nadie habló. No dijo nada a usted. Deben. Entonces, salimos de la jarana. Salimos de la jarana. Sabíamos que en nuestro esfuerzo y en nuestra carne no podemos, porque es muy difícil, hombre. No, mira que esa jarana no está muy alta. Enfermedades iguales. Hay enfermedades que los médicos no pueden con ellas. Hay enfermedades que los médicos no pueden y no hay cura para ciertas enfermedades, según la información de este mundo. Pero como yo no sigo la corriente de este mundo, ni me conformo a lo de este mundo, sino que renuevo mi entendimiento para entrar en el conocimiento de que sí se pueden hacer las cosas. Porque la palabra dice que para el que cree, para la fe, creer es fe. Para el que cree, ¿cuánto? Todo. Diga todo. Pero hay que ejercitarse en hablar. A veces uno anda con mieditos, a veces medio puedo, no puedo. Todo se puede realizar. Si una enfermedad es incurable, que no se sana que se sana. Pero hay que aplicar la palabra de fe. Entonces así llega la comadre y llega el compadre y usted está en la cama con una colcha de esas fajiadas ahí que están allá y si están este juguito hecho de comadre. Ya está en las últimas para comadre, yo porque estoy en las últimas, ya me voy. Y entonces usted se acomoda al siglo, se acomoda a la corriente de los condolientes. A los que le van a sobar ahí el pelo a uno, si ya está blanqueando, hermano, ya estaba de viaje. Como dijo ya mi mamá ya no puede, mi mamá de salida, dijo mi señora, no, ¿cómo de salida? Está entrando ahorita en vez de comenzando. No puede uno, se da cuenta cómo uno entra en la corriente de este mundo. ¿Cómo? No, rapidito cae así, es cierto lo que vos decías, que tenés razón, pero a mí nunca me dan la razón usted que yo digo la palabra, dígase así es. No le dé la razón a la gente que habla negativo. De esta no salís, que es bien difícil, que está complicado, que de aquí no. ¿Cuál SIDA? ¿Cuál cáncer? ¿Cuál? No, ¿habrá algo imposible para Dios? Y todo es posible para el que cree. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que hablamos.
para Dios no es nada. Mire, cuando yo agarro el texto y que dice Dios, el creador del cielo y de la tierra, creador del cielo y de la tierra, no me va a poder meter unos par de billetillos de dólares y para pagar estas deudas. No me va a poder este riñón nuevo, vejiga nueva, pulmón nuevo, bulbo raquídeo nuevo, médula espinal, cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo. Todo va nuevo. He aquí, le dijo Juan, le dijo, he aquí, escribe Juan, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. El Ministerio Internacional, disfrutando del amor incondicional de Dios, le agradece a usted por haberlos acompañado en el programa. Declaramos que los ojos de tu entendimiento han sido alumbrados. Hasta nuestro próximo programa. Gracias por su eterno amor. Te invitamos a disfrutar con tu familia, donde tú verás y escucharás la verdad de su palabra. Declaramos que tus ojos alumbrados están. Bienvenido a tu programa, renovando el entendimiento.